Ahora, Harfuch identifica tercer vehículo en caso Brugada. Asesino iba vestido de obrero. No fue un crimen pasional. No fue un robo. No fue una riña callejera que se salió de control. Fue una ejecución. Fría. Calculada. Precisa. Así lo confirma Omar García Harfuch, quien en las últimas horas ha destapado una pieza clave que cambia por completo la narrativa del caso que tiene en vilo a la política de la Ciudad de México, el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, personas cercanas al equipo de Clara Brugada, no fue un hecho aislado. Fue una operación montada al milímetro. Una camioneta Urban gris, con placas sobrepuestas, sin registros oficiales. Fue vista por cámaras de vigilancia en el momento exacto del escape, cruzando calles secundarias, actuando como muro, interrumpiendo la visibilidad de testigos y cerrando la ruta a cualquier persecución directa. Este vehículo, según Harfuch, fue el último eslabón en la fuga de los sicarios. Ya no se habla de un asesino solitario. Ya no se trata solo del sujeto en motocicleta. Ahora queda claro que detrás hubo coordinación, recursos y entrenamiento profesional. El asesino iba disfrazado de obrero. Chaleco fosforescente, pantalón de mezclilla, casco industrial. Todo milimétricamente planeado para mezclarse con el paisaje urbano, confundirse entre cuadrillas de trabajadores, aparecer en la escena sin levantar sospechas y desaparecer igual de silencioso. No dejó rastros genéticos. No dejó huellas. Usó guantes. Sabía exactamente cómo moverse. El perfil que ahora maneja la policía capitalina es claro, no fue un crimen común. Fue un asesinato por encargo, con entrenamiento táctico. Gracias al trabajo del C5 y la colaboración ciudadana, ya se han asegurado 3 vehículos directamente involucrados. La motocicleta negra utilizada para la ejecución. La camioneta Nissan Kicks azul, clave en la primera fase de huida. Y la ya mencionada camioneta Urban gris, vehículo de cierre, ocultamiento y escape final. Desde el momento en que Harfuch confirmó la existencia del tercer vehículo, el mapa del crimen dejó de ser una conjetura para convertirse en una operación documentada. El trayecto de la camioneta Urban gris fue reconstruido con exactitud a través de las cámaras del C5, fue detectada en al menos 5 puntos distintos, cada uno vinculado directamente con la ruta de escape del agresor que disparó a sangre fría contra Ximena Guzmán y José Muñoz. La Urban fue utilizada como muro móvil, una táctica que no se ve en crímenes improvisados. Su papel fue claro: bloquear cámaras clave, dificultar la visibilidad a posibles testigos y facilitar que la moto pudiera hacer una maniobra de evasión limpia. Pero hay más. Tras ese movimiento inicial, la Urban se detuvo apenas unos segundos más adelante, lo justo para que el agresor dejara la motocicleta y subiera al vehículo. Fue allí donde se perdió su rastro por más de 20 minutos. El escape fue diseñado como un juego de ajedrez. Primero la moto, luego la Kicks azul, y finalmente, la Urban gris. Cada vehículo con una función específica. 3 piezas de una misma jugada criminal que tenía como único objetivo ejecutar a 2 figuras clave del entorno de Clara Brugada, sin dejar huella. Pero el C5, una vez más, logró lo que parecía imposible. Gracias a la vigilancia en anillo, identificaron un cruce de placa sospechoso en una zona industrial del oriente capitalino. Fue ahí donde los operadores notaron algo extraño. Una Urban gris ingresó a un callejón sin salida y no volvió a salir nunca más registrada en cámaras. Al enviar un equipo al lugar, descubrieron un taller abandonado con acceso doble. Por la parte trasera, se encontraba otra salida directa a una vía rápida. En ese sitio, encontraron restos de cinta aislante, latas de pintura en aerosol, un chaleco de seguridad naranja, guantes de látex y residuos de una gorra oscura. No hay sangre. No hay armas. Pero sí hay un mensaje. El asesino sabía exactamente cómo borrar su rastro. Además, Harfuch reveló que el sujeto no era un sicario común. El nivel de precisión en los movimientos, el conocimiento de los puntos ciegos del C5 y la forma en que evitó dejar cualquier rastro biológico o digital apuntan a un individuo con entrenamiento táctico avanzado. Algunos elementos de inteligencia incluso han sugerido que pudo haber sido un exmilitar o un exagente, alguien con capacidad para planificar bajo presión y ejecutar una acción con mínima exposición. Mientras tanto, la familia de Ximena Guzmán sigue exigiendo respuestas. Aseguran que ella ya había recibido amenazas y que desde hace semanas había detectado movimientos sospechosos cerca de su domicilio. La versión oficial, hasta ahora, es que fue un crimen político, motivado por información sensible que manejaban tanto ella como José Muñoz. Pero en la calle, la versión que corre es mucho más oscura. Alguien dentro del propio aparato institucional sabía lo que iba a pasar, y calló. La tensión crece en los pasillos del poder. Clara Brugada ha evitado dar declaraciones directas sobre la ejecución de sus colaboradores más cercanos.
Su silencio ha sido interpretado por muchos como una señal de presión. Y es que el hallazgo de la camioneta Urban no solo implica a los asesinos materiales, también pone bajo lupa a quienes, desde el poder, pudieron facilitar el encubrimiento del crimen. Mientras Harfuch avanza con una narrativa pública cautelosa pero contundente, los expedientes internos revelan un nivel de podredumbre que va más allá de la ejecución. Según filtraciones dentro del gabinete de seguridad, hay 3 nombres ya bajo investigación confidencial, todos con nexos institucionales y relaciones indirectas con el equipo de Clara Brugada. Lo más alarmante es que uno de ellos tendría acceso previo a rutas de patrullaje y movimiento de cámaras, lo que explicaría cómo el asesino logró evadir la vigilancia en zonas donde, en teoría, todo está monitoreado. Pero volvamos al asesino. Hasta ahora, lo que se sabe de él es escalofriante. Entró a la escena del crimen caminando, vestido como un trabajador de obra. Chaleco naranja, casco, botas gastadas. Todo indicaba normalidad. Nadie lo miró 2 veces. A plena luz del día, con tráfico y cámaras en cada esquina. Pero lo que parecía rutina era una fachada. Porque el sujeto llevaba escondida un arma de 9 milímetros con silenciador, manipulada con guantes quirúrgicos y disparó sin titubeo alguno. 2 disparos certeros. Limpios. Sin margen de error. El tiempo de ejecución fue de menos de 9 segundos. 9 segundos que definieron una de las ofensivas más limpias y frías registradas en la capital en los últimos años. Tras el ataque, se despojó del chaleco y del casco, los arrojó a una alcantarilla y abordó la motocicleta negra que lo esperaba con motor encendido a 50 metros. La coordinación fue tan precisa que en menos de 3 minutos ya había sido transferido al segundo vehículo, la Nissan Kicks azul. La camioneta Urban fue el refugio final. Allí se ocultó por casi media hora. Las cámaras no captaron movimientos posteriores. Lo que sí se ha determinado es que dentro de la Urban se encontraron restos de una bebida energética y residuos de envolturas de proteína, pistas pequeñas pero que refuerzan la teoría: el asesino no actuó solo ni improvisó. Estaba preparado, entrenado, y tenía acceso a un equipo de apoyo con tareas definidas. ¿Quién pagó esa operación? ¿Quién organizó esa fuga milimétrica? ¿Quién entregó la ruta y los horarios de los escoltas? Las sospechas, aunque aún no se confirman públicamente, ya comienzan a señalar a una red de encubrimiento con base política. No necesariamente dentro del equipo de Brugada, sino en figuras periféricas que se han beneficiado históricamente de la opacidad institucional. Al interior del gabinete de seguridad, ya se habla de una purga silenciosa. Se están revisando contratos, autorizaciones de acceso a datos del C5, permisos de circulación anómalos. El miedo se ha instalado entre mandos medios, sobre todo aquellos que firmaron movimientos de patrullaje en días clave sin justificación clara. Y Harfuch, con su estilo quirúrgico, no ha soltado un solo nombre aún. Pero los mensajes son claros. Las filtraciones no son accidentales. Cada detalle que se libera a medios tiene un objetivo: presionar, mover fichas, forzar errores dentro del sistema que permitan abrir grietas en la red. Porque lo que ocurrió con Ximena y José no fue un crimen más. Fue un mensaje ejecutado con fuego. Y ahora, con cada imagen revelada, con cada placa rastreada, con cada vehículo asegurado, ese mensaje empieza a volverse en contra de quienes creyeron que podían borrar todo con una bala. La versión oficial intenta sostener que se trató de un crimen aislado. Un ataque puntual. Sin implicaciones estructurales. Pero los hechos se imponen con más fuerza que cualquier discurso. La ejecución quirúrgica, el uso de 3 vehículos, la ausencia total de rastros genéticos, la identidad del agresor aún desconocida y la conexión con figuras políticas, configuran un rompecabezas que ya no puede ser disfrazado con comunicados diplomáticos. No porque esté implicada directamente, sino porque las víctimas eran parte del corazón operativo de su campaña y su estructura territorial. Ximena Guzmán manejaba agendas, coordinaba eventos, revisaba entregas de recursos y era una de las responsables del cruce entre programas sociales y operación política en colonias clave. José Muñoz, por su parte, estaba encargado de la seguridad logística y el control de inteligencia territorial. Ambos sabían cosas. Ambos tocaban estructuras sensibles. Ambos hablaban con actores que nunca debieron mezclarse en un mismo archivo. La pregunta que empieza a circular, tanto en pasillos del poder como en calles y cafés políticos, es brutal. ¿A quién le convenía que Ximena y José fueran silenciados? El crimen no solo corta una cadena de mando, sino que instala un vacío dentro de la estructura de Brugada justo cuando más necesitaba estabilidad. Algunos sugieren que fue una jugada interna, una vendetta entre facciones de Morena por el control territorial. Otros, que fue una advertencia desde fuera, desde grupos que percibían a Guzmán y Muñoz como amenazas reales. Lo cierto es que Harfuch ha optado por un enfoque quirúrgico,
mostrar pruebas sin cruzar nombres. Pero cada imagen que libera, cada dato que confirma, cada movimiento que comparte públicamente, abre una grieta en la narrativa oficial. Uno de los puntos más oscuros del caso es el lugar donde se refugió la Urban después del crimen. Una zona industrial supuestamente abandonada, con bodegas sin actividad formal desde hace más de 5 años. Sin embargo, los registros de consumo eléctrico demuestran que una de esas bodegas estuvo activa durante 3 días antes y 2 días después del asesinato. ¿Quién tiene la llave de ese lugar? ¿Quién lo habilitó? ¿Quién dio acceso? A estas alturas, ya no se habla solo del agresor vestido de obrero. Se habla de una red de apoyo logístico, de una planificación con capas de protección, de un comando con acceso a rutas de escape, información privilegiada y, sobre todo, impunidad calculada. Las agencias de inteligencia ya han comenzado a rastrear no solo teléfonos, sino también movimientos bancarios inusuales, transferencias entre empresas fachada y préstamos vehiculares sin firma física, algo que se ha usado antes para ocultar la verdadera propiedad de unidades involucradas en crímenes. Por ahora, la ciudadanía observa, atónita, cómo el caso se transforma en algo mucho más grande de lo que aparentaba. Las redes sociales explotan. Las calles murmuran. Y Brugada guarda silencio. Mientras tanto, Arfuch sigue sumando piezas. Y los que creyeron que podían borrar la historia con una ejecución, no esperaban que la verdad se reconstruyera tan rápido, pieza por pieza, con el bisturí de la justicia afilado como nunca. Lo que ha sorprendido a los analistas de seguridad no es solo la precisión del ataque, sino la frialdad institucional con la que se ha manejado el caso. Ni una sola renuncia. Ninguna sanción interna. Ningún funcionario ha sido llamado públicamente a rendir cuentas. La narrativa oficial se limita a estamos investigando, pero Arfuch, en cada declaración, deja entrever que las piezas ya están sobre la mesa y que hay nombres que no se pueden proteger por mucho más tiempo. Porque lo que ocurrió en ese cruce donde cayeron Ximena y José no fue improvisado. Se eligió el sitio con inteligencia. Con acceso rápido a salidas múltiples, puntos ciegos del C5, zonas donde los postes con cámaras estaban misteriosamente apagados, y una ruta de escape que solo alguien con conocimiento técnico y territorial podía armar. Ahora se ha revelado que el agresor principal, el hombre que disparó los 2 tiros mortales, pudo haber llegado al lugar de la ejecución utilizando credenciales falsas. Testigos aseguran haberlo visto horas antes ingresando a una obra en construcción contigua, presentándose como parte de un equipo subcontratado. Esa fue su cobertura. Así permaneció en la zona, observando, monitoreando movimientos y preparando el golpe final. La ejecución no solo eliminó a 2 operadores clave. Dejó un mensaje que se sigue descifrando entre líneas, porque fue dirigida contra una célula de poder que no solo tocaba intereses políticos, sino también económicos. Ximena y José estaban involucrados, según varias fuentes, en auditorías informales de contratos públicos y padrones de beneficiarios, lo que podría haber tocado estructuras paralelas de operación. ¿Y si el crimen no fue por lo que sabían, sino por lo que estaban a punto de descubrir? El miedo se ha instalado en más de uno. Desde que se filtró la existencia del tercer vehículo, y más aún desde que se mostró al agresor disfrazado de obrero, al menos 4 funcionarios de bajo perfil han solicitado cambio de adscripción. Otros han comenzado a borrar sus redes sociales. Y entre bastidores, se habla ya de una nueva lista de objetivos. No con armas, sino con silencios. Con exilios. Con ascensos forzados. Porque cuando el poder se siente amenazado, no dispara siempre, pero sí sepulta. Arfuch no ha detenido sus movimientos. El caso no se ha enfriado. Todo lo contrario. Hoy se encuentra en su punto más caliente. Y si bien no ha dado nombres todavía, sí ha enviado señales claras de que las detenciones están cerca. Se ha reforzado la vigilancia en zonas clave, hay movimientos discretos en la fiscalía, y los agentes de inteligencia están operando bajo perfil en los alrededores de la zona industrial vinculada a la Urban Gris. El reloj corre. Las preguntas crecen. Y la ciudad, entera, contiene el aliento. Mientras la opinión pública sigue digiriendo los detalles del caso, las autoridades han comenzado a cruzar información con registros de videovigilancia privada. Gracias a testimonios de comerciantes de la zona y vecinos con cámaras en sus domicilios, se logró trazar un mapa alterno de movimientos previos al asesinato. Y ese mapa ha generado escalofríos. La Urban Gris fue captada la noche anterior al crimen, estacionada frente a una refaccionaria cerrada, con placas diferentes a las que tenía al momento del asesinato. Es decir, hubo un cambio premeditado de placas, lo que confirma la hipótesis. No solo se trató de un crimen planificado al detalle, sino que se hizo con acceso a logística avanzada, tal vez incluso con apoyo desde estructuras institucionales. Ese vehículo, el tercero en el escape, no aparece registrado a nombre de ninguna persona física.
Está a nombre de una empresa fantasma con sede en Veracruz, una constructora que, curiosamente, recibió contratos menores en delegaciones de la Ciudad de México durante los últimos 5 años. Y ese dato ha encendido las alarmas. Porque no se trata solo de descubrir al tirador. Se trata de desarmar una estructura que pudo haber financiado y facilitado ejecuciones bajo la cobertura de contratos oficiales. Una estrategia que ha sido utilizada por grupos de poder en otras épocas, pero que ahora parece haberse reactivado con una precisión quirúrgica. Además, Harfuch ha confirmado que el agresor no actuó solo ni era un improvisado. Fue entrenado. Sabía usar silenciador, sabía cómo evitar cámaras, y sabía exactamente a quién disparar. Incluso evitó herir a una tercera persona que iba en el asiento trasero del vehículo de las víctimas. Eso no es casualidad. Eso es profesionalismo. Eso es una ejecución con encargo. Y mientras el caso avanza, las filtraciones internas empiezan a dejar huellas. Al menos 2 elementos de la Secretaría de Seguridad fueron llamados a declarar por haber compartido información de placas en canales no oficiales. Otros 2 están bajo observación por presuntas irregularidades en el apagado temporal de cámaras en puntos clave del C5. Este nivel de complicidad técnica solo es posible si alguien dentro del aparato de gobierno coopera. Y es ahí donde las cosas se vuelven más oscuras. Porque si lo que se investiga es cierto, estaríamos hablando no solo de una célula criminal operando dentro de la ciudad, sino de una estructura paralela con acceso a inteligencia, recursos, logística y protección. Por eso, Harfuch ha mantenido su estrategia de precisión informativa. Cada rueda de prensa, cada declaración pública, cada frase, está medida al milímetro. El objetivo, mantener la presión, pero sin quebrar el caso. Porque si lo filtra todo de golpe, la red que lo protege puede desaparecer. Y mientras tanto, el silencio político crece. Clara Brugada no ha hablado más del tema. Nadie de su entorno ha salido a declarar con fuerza. Los asesores cercanos han cambiado sus agendas. Hay una contención total. Un cerco. Porque en el fondo, todos saben que esto ya no es un caso policíaco. Es un terremoto político que puede arrastrar todo a su paso. En los pasillos del gobierno de la Ciudad de México ya nadie finge calma. Aunque el discurso hacia afuera sigue hablando de avance en las investigaciones, por dentro se está gestando una tormenta. Las reuniones en privado se han multiplicado. Las llamadas entre operadores políticos, antes frecuentes, ahora son escasas y crípticas. Nadie quiere aparecer vinculado a lo que se está desmoronando. Y no es para menos. El perfil del autor material que entregó Harfuch no es el de cualquier sicario. Se trata, según los nuevos indicios, de un exintegrante de una célula de seguridad privada con entrenamiento en el sur del país, que habría trabajado anteriormente como guardaespaldas de empresarios con contratos públicos. Un hombre que sabe desaparecer. Que sabe ejecutar sin dejar huella. Que fue preparado para eso. ¿Quién lo contrató? ¿Quién lo movió hasta aquí? ¿Quién le dio cobertura para desaparecer tras la tercera camioneta? Hay un detalle que no pasó desapercibido para los investigadores del C5, el agresor no llevaba celular. Tampoco tenía rastreadores. No hay señales de GPS, llamadas, ni ubicaciones activas desde su ingreso al perímetro. Eso no es solo cuidado. Es formación. Y apunta a una red mayor, una que ya operó antes, y que tal vez está detrás de otros crímenes aún no esclarecidos. Y ahora se está comenzando a hablar de algo aún más escalofriante, el asesinato como estrategia de control territorial. Una forma de marcar límites dentro del aparato político, de enviar advertencias y reorganizar la estructura sin tener que disputar espacios en público. Una forma de ordenar la plaza sin confrontación directa. Solo con plomo y silencio. Por eso, el caso de Ximena y José no puede ser visto como un hecho aislado. Es la punta de una red que empieza a caerse. Porque tras ellos hay nombres, intereses, pactos que hoy están en riesgo de salir a la luz. Gracias por quedarte hasta aquí. Por no cerrar los ojos. Por no cambiar el tema. Suscríbete al canal, activa la campana y comparte este contenido si crees que la justicia no debe ser selectiva. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, el silencio también mata, pero la verdad, cuando despierta, lo arrasa todo.